A veces me pregunto si entendemos lo que cantamos, ¿cierto? Glorioso intercambio. Buenos días, hermanos. Me alegra verles nuevamente. Es muy bueno poder cantar con ustedes estas cosas y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa es la razón por la que estamos aquí, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hizo. Y eso es glorioso. Es un glorioso evangelio, un glorioso intercambio. Eso es lo que Dios hace, cosas maravillosas. Hermanos, quiero que por favor me acompañen esta mañana a la carta de Pablo a los Efesios. No sé si algunos de ustedes estaban esperando que hoy arrancáramos con una nueva serie. No sé si alcanzamos a mencionar algo de eso. Queríamos empezar hoy con el estudio del libro de Jonás, pero providencialmente Dios cambió los planes. Entonces vamos a estar ahora en una serie en este libro de Efesios, en esta carta, no es un libro, en la carta de Efesios, pero solamente es en el capítulo 4, ¿ok? Entonces quienes estaban esperando la serie de Jonás, sigan orando, yo creo que viene pronto. No sé cuántos mensajes van a salir de acá, estaba pensando que quizás sean 3, pero estoy luchando porque quizás se convierten en 4, pero estamos trabajando y vamos a presentar la serie de Jonás cuando el Señor nos lo permita. Por ahora quiero que estén ahí en esta carta. Yo estuve pensando y orando al Señor, le estaba pidiendo a Dios que nos ayudara porque no sabía si debíamos entrar, como salimos ahorita de Santiago, y entrar ahora directamente a Jonás. Y fue así que llegué a este capítulo. Dios me llevó varias veces a este capítulo y estaba pensando también en algunas cosas, especialmente en algunos hermanos de la iglesia que están próximos a hacerse parte de la iglesia, hacerse miembros de la iglesia, y también pensaba en otras personas que no tienen claro de qué se trata la iglesia, cómo luce la membresía o el cuerpo de Cristo. Y este capítulo es muy completo, tiene bastante información y creo que puede ayudar a despejar muchas dudas, pero también puede animar a otros hermanos. El año pasado para esta época estuvimos estudiando una serie de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Arraigados y edificados en Cristo, ¿sí? También para esta fecha, un año más tarde, o sea en el 2021, predicamos otra miniserie sobre la carta de Pablo a los Efesios. Pero me di cuenta porque yo estaba pensando cuándo fue la última vez que enseñamos desde el púlpito esta carta, y fue en ese año, en el 2021, que hicimos una miniserie también dentro de la serie de Isaías. Y esa serie solamente estudiamos el capítulo 5 y el capítulo 6 de Efesios. Y es interesante porque aunque yo no miré todo el canal de YouTube de la iglesia, puede ser que si reviso más voy a encontrar más, pero yo no recordé que hemos estudiado esta carta de comienzo a final, sino que hemos hecho por escenas de esta carta. Bueno, hagan la tarea si quieren, revisen el canal, y a propósito, si no están ahí siguiendo el canal, eso podría ayudar también, porque es bueno para repasar los mensajes, para mirar, y casi entonces dije, bueno, voy a retomar esa serie que habíamos empezado, pero que de hecho esa serie de Efesios se llamaba Un modelo de vida que agrada a Dios, capítulo 5 y capítulo 6. Entonces no sé si va a haber otra serie del capítulo 1 al capítulo 3, pero ahí vamos por capítulos completando el estudio de esta carta de Pablo a los Efesios. Yo no sé si Pablo estaría contento con lo que estamos haciendo, pero así nos está guiando el Señor. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Bueno, no vamos a estudiar todo el capítulo, la meta es estudiarlo todo, pero vamos a ir poco a poco con el capítulo 4 de Efesios. ¿Bien? No los veo tan contentos.
Yo estoy animado y espero que ustedes también se animen con el estudio de la carta, ¿sí? Otra vez, aunque el plan era otro, Dios nos está guiando así, creo que es por alguna razón buena que Dios tiene para nosotros. Y creo que después de estudiar estos primeros versículos, estoy más animado que hace una semana cuando lo estaba pensando. Ahora ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué este capítulo? ¿Por qué esta carta de Efesios? ¿Y por qué no otro libro? Filipenses o Pedro, no sé. Y lo mismo a veces le pregunto yo al Señor. Pero estudiando la carta o estudiando este capítulo, creo que justamente aquí en este capítulo podemos aclarar y animar a los hermanos de la iglesia que están, como ya dije, por unirse a la iglesia. Y creo que también vamos a afirmar la convicción o el llamado de otros hermanos que están ya en el camino, pero que de alguna forma, como dice aquí en la pantalla, en este título que le puse al mensaje, no todos estamos en una misma dirección. Entonces vamos a estar estudiando eso, vamos a leer los primeros versículos. Me gustaría tener el tiempo para leer todo el capítulo, pero esa es la tarea que ustedes tienen para el otro domingo, que hayan leído todo el capítulo, ¿ok? De Efesios capítulo 4. De hecho yo leí todo el libro, pero si quieren leerlo no es tan difícil. Pero por lo menos si leen el capítulo 4 eso ayudará, ¿ok? Entonces vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4 y ahí es donde vamos a estar esta mañana. Y después de eso vamos a orar. Dice del 1 al 6, dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias esta mañana. Creemos, Señor, que toda tu palabra es inspirada y es útil, Señor. Y esta mañana al abrirla, Señor, queremos pedirte, Señor, que podamos entenderla para luego salir de este lugar y poderla aplicar, vivirla como tú quieres. Entendemos que el mensaje que Pablo trae a la iglesia, Señor, es un mensaje que nosotros también necesitamos escuchar. Y por eso rogamos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, ser animados, queremos ser exhortados, Señor, queremos ser movidos por tu palabra, Señor. Queremos tener las convicciones necesarias, Señor, para continuar en este camino en el que nos has puesto. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu esta mañana trabaje en el corazón de cada uno, de cada creyente, Señor, pero también de aquellos que no lo son, Señor, para que finalmente puedan entregar sus vidas a ti, Señor, y tener toda la confianza necesaria, Señor, de que en tus manos están seguros y mejor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Será eso? Hagan una pausa ahí. Bueno, vamos a ver ahora. Lo único es que nos toca volver a orar, ¿cierto? Este es un pasaje realmente maravilloso. Yo considero que debería ser parte de la dieta de cada iglesia que estudia fielmente la palabra de Dios, regresar a Él todas las veces que sean necesarias. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje no solamente es algo digno de recordar, sino digno de practicar. Como ustedes saben, quienes han estudiado esta carta, esta es una carta de 5 estrellas. O sea,
es la carta, la mejor carta, dicen los eruditos, escrita por el apóstol Pablo. Además de que revela su corazón, que es muy pastoral, también anhela con todo su corazón que ellos puedan vivir el evangelio como el mismo apóstol Pablo les enseñó. Y por eso esta carta es una de las mejores cartas, se considera la pieza célebre de las cartas o las epístolas paulinas. Si ustedes han leído o han estudiado esta carta, deben saber que los primeros 3 capítulos son doctrinales y que a partir de este capítulo, el capítulo 4, es algo mucho más práctico. En los primeros capítulos Pablo dice a la iglesia todo lo que ellos necesitan aprender sobre Dios, sobre su fe, sobre la salvación, es decir, sus principales doctrinas, para que luego en el capítulo 4, capítulos 5 y 6 vivan de acuerdo a lo que Él les enseñó en esos primeros 3 capítulos. Después de que el apóstol enseña los capítulos 1 al 3, que son asuntos doctrinales, ahora quiere que ellos respondan a esas doctrinas que Pablo les había enseñado, al revelarles el misterio más sorprendente para el hombre, que es el misterio de la iglesia, y hacerlos parte de la iglesia. Eso es lo que espera Pablo que ocurra, que al ellos entender quién es el Señor y entender lo que el Señor hizo para revelar a su iglesia, hacerlos parte de la iglesia, ahora ellos vivan de acuerdo a esas verdades. Entonces el apóstol va a hacer varios llamados aquí en este capítulo, y pues ustedes tienen ahí como título en la mayoría de sus Biblias, aunque los títulos no son inspirados, nos ayudan, la idea principal de este capítulo, que es la unidad. Entonces aquí Pablo hace varios llamados a la unidad, y vamos inicialmente a estar estudiando esos 6 versículos que ya leímos. Él en este capítulo identifica a los que son llamados y los exhorta a vivir de la manera en que fueron llamados cada uno. Entonces él hace varios llamados y encontramos el primero ahí en esos versículos, que es un llamado a vivir como es digno de la manera en que deben vivir. Por eso le puse ese título al mensaje, todos en una misma dirección. Es sorprendente, pero podemos estar aquí en este mismo lugar y todos estar yendo en direcciones diferentes. Podemos profesar una fe, pero al mismo tiempo vamos en direcciones opuestas. Y eso tiene mucho que ver con el propósito de lo que Pablo ha escrito aquí en esta carta. ¿Cómo lograr la unidad que el apóstol Pablo presenta a los hermanos en esta iglesia? Es importante que hablemos de unidad no solamente en el cuerpo de Cristo, sino a nivel general. Bueno, yo creo que más que nunca estamos viviendo tiempos en los que de todas formas se ataca la unidad familiar, la unidad, o sea, en nuestra atmósfera lo que menos quiere el hombre preservar es la unidad. No hay muchas personas promoviendo la unidad, los intereses de la unidad. Entonces vamos a ver cómo logramos mantener esa unidad, y aquí vamos a usar 2 encabezados para poder ver eso. Y voy a leer nuevamente los versículos 1 y 2 para ver el primer encabezado. Dice Pablo nuevamente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El primer encabezado entonces es: anden a la altura del llamado del Señor. Y lo primero que quiero que hagamos es que nos preguntemos si nosotros hemos sido llamados. O sea, Pablo está haciendo un llamado a los hermanos a vivir en unidad, pero para saber si yo contribuyo a ese llamado y hago parte de ese grupo, pues tengo que saber si yo he sido llamado. Y Pablo nos ayuda a entender en los capítulos 1 al 3 quiénes han sido llamados. Pablo en el capítulo 2 dice que por gracia muchos han sido llamados para la salvación. Y eso no es algo de los hombres, sino que es algo de Dios. Que esas personas han sido elegidas con un propósito. Y aquí Pablo en el capítulo 4 presenta cuál es el propósito por el cual Dios los ha llamado, los ha escogido para ser parte de algo tan privilegiado como es el cuerpo de Cristo. Entonces lo primero que él menciona en estos primeros versículos,
Noten el versículo 1, él dice, yo pues preso en el Señor. Y me llama la atención cómo inicia esta sección, porque lo primero que él menciona es su propia experiencia de vida. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? No estaba exactamente en Aruba de vacaciones, no. Él estaba en la cárcel escribiendo estas palabras. Para el momento de escribir esta carta, él estaba encadenado, estaba pasando incomodidades, estaba privado de la libertad. Él quiere que ellos observen su propio estilo de vida para que comprendan que andar como es digno del Señor no está sujeto a las circunstancias. Es decir, que nadie podía decir que para Pablo era fácil decir lo que él va a decir porque Pablo estaba pasando bien. No, Pablo está diciendo primero y les está recordando dónde él está antes de pedirles a ellos que viven de la manera digna. O sea, lo que Pablo va a demostrar es que aún estando en prisión se puede vivir de una forma digna. Que no hay que estar en ciertas circunstancias o condiciones para vivir como Dios quiere que vivamos, sino que en toda circunstancia de la vida hemos sido llamados a vivir de manera digna para el Señor. Porque sí, digamos que en esta atmósfera del domingo en la mañana, todos podemos vivir unos minutos de forma digna para el Señor, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la casa y no hay luz, o se dañó el tubo, o se rompió la teja, o cualquier cosa de esas ocurre, o está el vecino con el picot ahí esperándonos. Esto no son excepciones a la manera en que Pablo quiere que nosotros aprendamos a vivir y el llamado que Dios nos ha hecho. Noten en el versículo que Pablo hace un ruego. Dice ahí en el versículo 1, yo pues preso. Tenemos que tener paciencia, ¿sí? Es que ya se dieron cuenta que hace 2 semanas estamos estrenando un micrófono y eso requiere ciertos ajustes. Dice Pablo ahí, yo pues preso en el Señor os ruego. Y me gusta lo primero y no quiero pasarlo por alto. Él no dice, yo pues preso en tal cárcel. O sea, él no busca tener conmiseración por su condición. Es más, me encanta como él dice, yo pues preso en el Señor. La razón por la que él dice que está preso es por el Señor. Le da crédito a la razón por la que él está preso. Y lo hace también en el capítulo 3, en el versículo 1. Miren cómo dice ahí en ese versículo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero, ¿de quién? Él dice que él es prisionero de Cristo. Él no es prisionero por X circunstancias o la decisión de cualquier hombre o cualquier emperador. No, es por causa de Cristo que él está en esa situación. Ahora, Pablo hace un ruego para que todos los cristianos caminen digno a pesar de esa condición en la que ellos se puedan encontrar. Y sabemos eso por el contexto. Desde el capítulo 3, Pablo revela ahí su intención al orar por la iglesia y por este grupo de hermanos. No leí todo el pasaje en el primer servicio, pero voy a leer ahora la oración de Pablo en el capítulo 3 desde el versículo 14. Escuchen cómo Pablo ora por este grupo de hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración, esa es la petición, ese es el ruego del que Pablo está hablando en el capítulo 4. Él tiene en mente lo que él anhela ver en la iglesia, y ese es el ruego que él está diciendo ahí. Ahora, pensando en esa oración, él les dice, anden como es digno, anden de esa manera. ¿Y cómo podemos andar de manera digna? Bueno, Pablo dice en el versículo
17, que para vivir de esa forma, primero tiene que Cristo habitar, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, no podemos vivir de una manera digna si Cristo no está en nuestros corazones, si Cristo no hace parte de nuestras vidas. Y no hablo de algo de una fe externa, sino que si Cristo no ha transformado nuestras vidas, si no hemos aceptado a Cristo por fe. Y no solamente eso, sino que dice por fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura del amor. Lo que Pablo quiere es que cada uno de nosotros experimentemos el amor de Dios. Y no hay una forma en que el cristiano pueda responder a las demandas de Dios, de andar como Dios quiere, si él no ha experimentado ese amor, si no ha aceptado a Cristo, si Cristo no está en él. Y eso quizás sea lo más importante. Ninguna persona que comprenda ese amor podrá separarse de Cristo. Pablo habló de eso en la carta a los Romanos en el capítulo 8. ¿Recuerdan eso? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni alto, ni profundo, ni ancho, ninguna cosa. En esa lista de cosas que Pablo dice, él incluso dice, ni la muerte. Ya, ahí ponga todo. O sea, si ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Pero eso es porque la experiencia del cristiano inicia cuando él dice aquí que ya Cristo está habitando en esa persona. Y si Cristo está habitando en esa persona, ahora tenemos lo que necesitamos para andar, para ir en la dirección que queremos. Algunos cristianos andan bien por un tiempo, un rato. Van ahí, o no sé si son cristianos, pero van caminando ahí por el mismo carril de los cristianos. Pero encuentran desvíos y vuelven y retroceden y otro desvío y vuelven al mismo punto y no avanzan en eso. Y yo creo que cuando entendemos el mensaje de esta carta, yo creo que todo cristiano tiene que entender muy bien lo que dice esta carta de Pablo a los Efesios. Porque eso tiene que ver con su pasado, pero también con su presente y cuál va a ser su futuro. Lo que Dios espera de nosotros y la forma en que Él espera que nosotros estemos viviendo. Y no es un deseo nuevo de Pablo. Pablo ya había dicho eso a otras iglesias. En 2 a los Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 6, escuche como Pablo lo dice a esas iglesias. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Prácticamente Pablo está diciendo lo mismo que está diciendo aquí. Que después de haber recibido toda la enseñanza, lo que él espera es que los hermanos vivan de acuerdo a lo que les ha sido enseñado, al llamado que han recibido. Eso es lo que él está tratando de comunicar. Para él esto es muy importante porque él sabe que existe un verdadero amor a Cristo que nos ayuda a vivir de forma digna en el mundo en el que nos encontramos. Si cada creyente ha experimentado eso, entonces puede avanzar en ese camino. Ahora, ¿por qué Pablo estaba diciendo esto a los hermanos de Éfeso? Pues nosotros al momento de Pablo escribir esto no imaginamos que este grupo de hermanos pudiese tener problemas a futuro por no practicar el amor entre ellos mismos y por no amar a Cristo. Pero es Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, quien haciendo un retrato de las 7 iglesias de Apocalipsis dice que esta iglesia perdió su primer amor. ¿Recuerdan eso? Apocalipsis 2:4. Entonces, ahora, si esto le pudo ocurrir a la iglesia de Éfeso con el pastor Pablo, ¿creen que puede ocurrir hoy día en cualquier otra iglesia? Claro. Es tan fácil desviarnos, es tan fácil concentrarnos en otra cosa o en nosotros mismos y dejar de amar lo que Dios ama y dejar de amar a Dios mismo. Y es por eso que este mensaje es urgente para todos y es vigente, es constante. Alguien puede estar pensando, pero pastor, ¿por qué empiezo a hablar de la unidad? ¿Hay problemas en la iglesia? Por supuesto que los hay, aquí están los problemas. Es por eso que Pablo introdujo esta carta, es por eso que él introdujo este mensaje. Porque es necesario, es constante, es importante en todo tiempo. Y es lo que nosotros tenemos que estar recordando y viviendo. Porque Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora,
si ya el cristiano ha experimentado el amor de Cristo, si Cristo está en esa persona, él tiene lo necesario para avanzar, para vivir de la forma digna que el Señor le está llamando. Ese amor que expresa el cristiano en el cuerpo de Cristo son las marcas visibles que comprueban el llamado del cristiano. ¿Entienden eso? Si el cristiano no tiene la capacidad de amar a la iglesia y amar a los demás, entonces tiene que preguntarse si ha sido llamado. Porque todos los cristianos han sido llamados a ser parte de un cuerpo, vamos a ver eso más adelante, y a amarse mutuamente y a vivir de forma digna. Pero eso es muy difícil. ¿Cómo hago eso? Bueno, regresemos al versículo 17. Acepte a Cristo para que Cristo habite en su corazón y usted pueda cumplir con esas demandas que Dios quiere. Por eso es que muchos pseudocristianos, personas que quieren vivir como cristianos, fracasan en el intento de vivir como cristianos, porque no tienen lo más importante. No han sido llamados por Cristo para vivir de esa forma. Y usted puede adoptar las cosas exteriores de la fe cristiana, pero mientras Cristo no esté en su corazón, en su interior, usted no va a poder responder a ese llamado y mucho menos va a poder vivir de una forma digna para el Señor. Pero pastor, yo conozco a fulano. Bueno, sí, de pronto X tiempo y puede avanzar hasta cierto punto, pero que usted sea fiel a ese o en ese llamado requiere tiempo para saberlo. Esto hace una gran diferencia, el amor. Entender las dimensiones de ese amor. Cuando nosotros observamos la iglesia, cuando vemos los retos que tiene la iglesia, en toda área de la iglesia, en el servicio, al hacer los ministerios de la iglesia, nosotros no pensamos que esto es esencial, pero gran parte de las dificultades que tenemos como iglesia para servir al Señor en todas las áreas, atendiendo y haciendo otros muchos ministerios, es porque no amamos lo suficiente al Señor. No amamos lo suficiente al Señor. Y eso impide que podamos atender el llamado y hacer lo que el Señor espera que como iglesia estemos haciendo. Aquí en Impacto Bíblico nosotros tenemos pocos ministerios, pero en realidad hay un sinnúmero de necesidades que pueden crear ministerios. Hay personas en las clínicas que necesitan que alguien les hable la palabra de Dios. Hay personas en los hospitales, hay personas en las cárceles, hay personas en los orfanatos, hay personas en las calles. O sea, podríamos inventar un sinnúmero de ministerios. Pero lo más importante que se requiere antes de salir a hacer eso es que estemos convencidos de que hemos sido llamados por Dios y que tengamos el amor suficiente para atender esa necesidad y ir en esa misma dirección. Me gusta mucho como dice la Nueva Traducción Viviente, hablando de Apocalipsis, el capítulo 2. Escuchen cómo él dice, hablando de ese retrato que hace Juan ahí en Apocalipsis de esta iglesia de Éfeso. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 4. Pero tengo una queja en contra tuya, dice. Escuchen. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías desde el principio. Si no te arrepientes, vendré y te quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Esta es la radiografía que Juan hace ahí en Apocalipsis. Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pero lo que me gusta, y por eso la traje, es que él dice, ni me amas, ni se aman entre ustedes. ¿Cómo podemos amarnos entre hermanos cuando no estamos amando a Cristo? O sea, realmente las luchas que vemos entre nosotros mismos es una carencia de amor hacia Cristo. Hemos dejado de cultivar el amor hacia Cristo y eso se evidencia en nuestra relación. Es decir, nuestra relación vertical, si no está caminando como debe ser, va a afectar nuestra relación horizontal, y por eso a veces es más difícil amar o perdonar a un hermano o pasar por alto una ofensa, como estuvimos hablando en la clase hace unos minutos.
la falta de comprender ese amor. ¿Qué hacemos cuando escuchamos a alguien, o qué pensamos más bien cuando escuchamos a alguien decir comentarios inapropiados acerca de un hermano? ¿Qué sentimiento llega a su vida cuando usted escucha eso? A mí me trae eso tristeza, no sé ustedes, pero a mí me da tristeza que alguien esté hablando de su hermano. Y yo sé que todos tenemos diferencias y que obviamente no todos podemos estar en el mismo punto, no todos podemos o no todos pensamos lo mismo, y Pablo va a hablar más adelante en esta carta de eso, hablando de que somos un cuerpo, pero todos somos miembros diferentes. Pero ¿cuál es el sentimiento que trae eso a nosotros? Yo me siento un poco confrontado con esa realidad, porque para mí eso es una clara evidencia de que no estamos amando lo que Cristo ama. Y yo con toda seguridad les puedo decir que Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios pero no amo a su iglesia? Y cuando hablamos de amar la iglesia, estamos hablando de amar a los hermanos, las personas que componen la iglesia, el cuerpo de Cristo. En ese caso, lo que esas personas necesitan hacer o entender es el amor de Cristo. Necesitan practicar el amor de Cristo, necesitan ahondar en el amor de Cristo, comprender las dimensiones de ese amor, que es lo único que les va a ayudar a tratar a las personas. Y Pablo dice aquí en el versículo 2 que la forma digna de vivir ese llamado es tratando a los demás con toda humildad y mansedumbre, para poderlos soportar con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir humildemente soportándonos unos a los otros? No hay otra forma si no estamos arraigados en amor a Cristo. No hay otra manera. O si no nos volvemos intolerables. Cuando Pablo dice que esta característica o esta virtud más bien, que es la segunda virtud, porque la primera virtud es el amor, la segunda virtud es la humildad, es que nos consideremos inferiores a los demás. Esta mañana cuando ustedes estaban mirando al espejo, ustedes se vieron al espejo antes de venir y estaban pensando, cuán feo soy. Oiga, yo soy el peor de la iglesia, yo soy el peor de mi familia. ¿Estaban pensando eso? No, uno siempre está hablando de, estoy guapo, ¿cierto? ¿Sí? Cuán inteligente soy, cuán hábil soy. Es lo que hace nuestro ego, nuestro orgullo, ¿sí? Es un mecanismo de defensa natural, pero está arraigado en nuestras propias raíces del pecado. Y Pablo sabe eso, y por eso Pablo quiere enseñarnos que la forma de vivir dignamente requiere humildad. Si ya hemos conocido el amor de Dios, eso nos va a llevar al siguiente paso, que es vivir una vida humilde. Pero para eso tenemos que aplastar nuestro orgullo. Y obviamente eso es el primer golpe a la autoestima, que siempre nos están vendiendo la idea de que tenemos que y merecemos. Y no, Pablo dice lo contrario. Y Pablo dice que además de eso dice, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre, dos cosas que tienen que estar juntas. La humildad y la mansedumbre. Y esa persona mansa es esa persona que está caracterizada por tener el control o el temperamento en momentos de dificultad. Si usted quiere ver una persona que no es mansa, es esa persona explosiva, esa persona que dice lo que sea en el momento sin importar si le hace daño a las demás personas. Ahí hay una persona que evidentemente no es una persona mansa y que por consiguiente esa persona no está amando a Cristo o está amando a su iglesia. Y por eso es que Pablo lo presenta de esta forma. Estas dos virtudes o estas tres virtudes, con el amor, la humildad y la mansedumbre, son distintivos de andar como es digno. Y yo incluso diría que no son solamente distintivos, sino son los patrones del evangelio. Quien se rehúsa a vivir de esa forma tiene que considerar cómo está andando. O sea, yo no veo que Pablo diga de otra manera cómo debemos andar. Miren en el capítulo 5. Sed pues imitadores, el versículo 2 del capítulo 5. Y andad, ¿qué dice ahí?
en amor como también Cristo nos amó. O sea, no hay otra forma de vivir. Esto no es que hay cristianos que pueden vivir así, hay otros cristianos, no. Todos los cristianos estamos llamados a vivir de esta forma. ¿Quiénes? Los que han sido llamados. Ok, este comportamiento lo podemos aceptar y entender fuera del marco de la iglesia, porque no todos han sido llamados a la salvación, no todos han degustado del amor de Cristo, pero quienes ya demostraron y profesaron la fe a Cristo y han degustado del amor de Cristo, deben vivir de esta forma. No es una opción. Así es que el Señor espera que estemos viviendo. La gran mayoría de los conflictos que nosotros tenemos radican en nuestra falta de humildad. ¿Se han dado cuenta de eso? Casi todos los conflictos. Yo atiendo a muchas personas y los escucho todo el tiempo. Y siempre estoy escuchando a la otra persona. Y cuando estoy escuchando a esa persona, lo único que esa persona está esperando es que la otra persona reconozca que él tuvo la culpa. ¿Y saben qué está esperando esa persona? Que la otra persona reconozca que tuvo la culpa. Es raro que uno entre a una consejería y los dos vengan diciendo, pastor, estamos aquí porque somos culpables. He ofendido a mi esposa. No, pastor, fui yo quien lo ofendí. Es raro que eso ocurra. Generalmente vienen defendiendo sus intereses. Generalmente vienen diciendo, yo tenía esto, yo era esto, yo necesitaba esto. Era su yo, sus intereses. Y examinen cada una de las dificultades que ustedes han tenido. Con un hermano, con su esposa, con sus hijos. Hasta el perro está metido ahí en ese baile, hermano. Si ese perro de su casa hablara, nos revelaría qué tan humildes somos, ¿cierto? Yo creo que las mascotas Dios las ha puesto para enseñarnos humildad, ¿verdad? Porque usted llega cansado a la casa y encuentra al perro y después ve y el perro ha hecho desastres. ¿Cómo trata al perro? Mansamente, ¿cierto? Que el perro no hable. Pero en verdad hay muchas formas en que Dios pone a prueba nuestra humildad, nuestro carácter. Y son virtudes que no pueden venir de otro lado, sino del amor y del llamado que Cristo nos ha hecho. Eso debe correr por nuestras venas, ese es el ADN del cristiano, el amor de Cristo. Pero, pastor, ¿y entonces qué está pasando cuando vivimos así o vivimos de esta forma? Ok, quizás hemos perdido nuestro primer amor, no necesariamente por Cristo, pero sí por la iglesia del Señor, que Cristo ama a su iglesia. Eso es en tiempo presente y continuo, sin importar las fallas. Y eso lo podemos ver en la radiografía de las 7 iglesias o de cualquier iglesia presente. Cristo ama su iglesia a pesar de las dificultades, a pesar de las fallas de la iglesia. Y dice Pablo aquí, además de hablar de la humildad, además de hablar de la mansedumbre, dice que debemos soportarnos ¿con qué? Con paciencia, dice él. ¿Sí? Debemos soportarnos con paciencia. Yo creo que ustedes están cansados de escuchar de actos de intolerancia, ¿cierto? Eso se escucha y en el mundo eso es tan popular que le hizo esto y el otro le hizo esto y entonces noticias que son constantes y ya nos hemos acostumbrado a ellas. Hermanos, pero el modelo, la vida del cristiano no debe ser así. Debemos aprender humildemente a tolerarnos unos a otros y ser pacientes en eso. ¿Cuánto tiempo necesito para aprender a amar a un hermano? Yo no sé si todos me aman, pero yo amo a muchos de ustedes y estoy aprendiendo a amar a otros. Porque no los conozco a todos como conozco quizás a unos que llevan más tiempo. Eso requiere tiempo y requiere conocer sus dificultades, sus debilidades, sus fortalezas. Cuando conocemos bien a la persona, aprendemos a amar a esa persona. Y no para aceptar cómo es esa persona, sino para acercarnos en amor y decirle, necesitas cambiar esto. Considera esto, considera aquello. Piénsalo. Y eso es el amor de Dios. No es un amor permisivo que acepta todo, no. Que eso es lo que la gente piensa acerca del amor de Dios, ¿no? Cuando hablan de Dios y del amor de Dios, esa es la idea que, ¿cómo Dios puede hacer eso? Si Dios, bueno, Dios es amor, sí, pero también esto está dentro de un cuadro de otro atributo más grande, que es la santidad de Dios.
Y al lado de eso hay otro atributo que es su justicia. Es decir, ese amor no puede ser diferente en la esencia de Dios a lo que Dios es. Si ignoramos el llamado del Señor a vivir como Dios quiere que vivamos, es posible entonces que nos frustramos como creyentes, que estamos frustrados con nuestra fe porque no camina nuestra fe, nos vemos estancados, nos vemos varados, nos vemos como en diferentes direcciones, pero es porque no estamos apuntando a lo mismo, amar a Cristo, amar su iglesia. Como Pablo, él no deja que los cristianos piensen que las dificultades de él estaban de alguna forma menguando el amor que él tenía en el Señor. Por eso él dice, prisionero de Cristo. Ese es el primer encabezado. Eso nos ayuda a nosotros a andar a la altura del llamado del Señor, nos ayuda a todos a ir en la misma dirección. Ahora veamos el segundo encabezado. Leamos los versículos 3 al 6 nuevamente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando Pablo hace este llamado a la unidad, él está dando las razones por las que estamos unidos en el Señor y debemos mantenernos unidos. Ahora, es cierto que eso contrasta mucho con la realidad de las cosas que también nos dividen, nos separan. Eso es real, no podemos ignorar eso. ¿Cuáles son las cosas que nos separan? ¿Qué cosas son las que hoy nos están separando? El hombre está dividido por sus creencias. Yo creo esto, tú crees esto. Por sus propios intereses, su economía, ¿cierto? Él tiene, tú no tienes, yo tengo. Por sus raíces, el bagaje cultural que cada uno tiene, esas barreras étnicas que tenemos que muchas veces no las notamos. Son muchas cosas similares a estas que nos dividen. O sea, todo está dado para la división. Y por eso es que Pablo dice aquí en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad. O sea, cuando él dice esta palabra solícitos es que debemos esforzarnos. Esto no es algo natural. Lo natural es la división. Eso es lo natural. Pero lo que es sobrenatural, y eso es algo divino, es la unión. Eso es. Por eso en el matrimonio esto refleja también ese mismo cuadro, ¿sí? La unión entre dos personas refleja eso, ese amor de Cristo, esa realidad de estar unidos en un solo cuerpo. Muchas cosas que nos dividen. Ahora, lo interesante y nosotros vemos eso hoy día, ¿por qué hay guerras? Divisiones, ¿verdad? Intereses, petróleo, dinero, fama, reputación, poder. Esas son las razones de la división. Pero lo interesante de todas esas cosas que nos dividen hoy en día es que esas cosas son temporales y terrenales. Es decir, en el cielo no van a haber extranjeros, no van a haber gringos, no van a haber europeos, venezolanos, colombianos. Pablo es quien dice que todos tenemos la misma ciudadanía, todos con la misma cédula. Fácil de aprender el número. Todos exactamente iguales. Ni ricos, ni pobres, ni blancos, ni negros, ni europeos, ni latinos. No, todos bajo lo mismo. Eso es algo maravilloso. Ahora Pablo está dispuesto a probar que el Señor ha derribado todas las barreras, como él probó en el capítulo 1 y 2, que había una barrera entre judíos y gentiles que los separaba, que Cristo tumbó esa pared. Y él está dispuesto ahora a probar que esa barrera no existe y por eso debemos permanecer unidos. Dice Pablo que los creyentes que se esfuerzan o que son solícitos por vivir según esas virtudes que él había mencionado, el amor, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, son las personas que van a mantener o van a vivir una vida digna que agrada al Señor.
Pablo escribió esto porque los hermanos necesitaban cultivar esa unidad. No es algo que era una sola vez, debía ser una sola vez escuchado. Era algo que ellos debían abrazar y cuidar entre ellos. Y no hay una forma que eso ocurra, sino que cada miembro haciendo su función y amando a Cristo. Pablo nos dice que ellos debían proveer esa unidad. Mire cómo él dice ahí, solícitos, nuevamente lean el versículo 3, solícitos en guardar la unidad ¿de quién? ¿De la misión? ¿De la visión? ¿Del pastor? No. La unidad del Espíritu. Es decir, que fue el Espíritu que los unió al cuerpo de Cristo. Y es por eso que lo que Él pide no es que ellos promuevan la unidad, sino que preserven la unidad en la que todos hemos sido puestos dentro de ese mismo cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es una unidad permisiva, no es una unidad conveniente, es una unidad espiritual que es capaz incluso, como estábamos escuchando en la clase hace un rato, capaz de exhortar con amor a quien no está caminando de esa manera. Ahora, mire lo que dice Pablo en los siguientes versículos. Aquí él va a revelar una lista que muestra las áreas por las que estamos unidos, dice Pablo, y él habla de ciertas realidades que mantienen unido al cuerpo de Cristo. Miren el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esas son las realidades de la unión. Esas son, digamos, las razones principales porque Pablo dice, por esas razones tenemos que estar unidos. ¿Cuáles son las razones por las que estamos separados? Razones terrenales. Pero ahora él está presentando las razones celestiales, las divinas, las razones divinas por las que debemos permanecer unidos. Primero él dice, bueno, somos un cuerpo. Si usted aceptó a Cristo, si usted recibió el llamado de ser una persona, un nuevo creyente, una nueva criatura en Cristo, ahora usted tiene que aceptar que usted hace parte de un cuerpo. No dos cuerpos, no una parte del cuerpo, de un cuerpo, con una cabeza que es Cristo. Aunque todos venimos de diferentes trasfondos, somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo, dice Pablo. Y eso lo explica mejor en Romanos capítulo 12. Luego dice, un espíritu. Un espíritu, versículo 4. Todos hemos sido transformados por ese mismo espíritu. Si hemos sido llamados, la obra del Espíritu de Dios en nosotros para salvación, para regenerarnos, es la misma. Es la misma obra y recibimos el mismo espíritu. No recibimos un porcentaje más alto unos que otros, ¿no? Y el deseo de Pablo o de Dios es que no todos seamos controlados por el Espíritu de Dios que hemos recibido. Pero él dice un espíritu. También dice una misma esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Que el pastor termine temprano. ¿Cuál es su esperanza? Si uno preguntara a todos, ¿cuál es la esperanza? No, pastor, que consiga trabajo este mes, que pueda comprar la casa. Ok, esas cosas uno las entiende en este plano, pero hablando de las cosas espirituales, ¿cuál es su esperanza? Si todos tenemos la misma esperanza, ¿cuál es tu esperanza? Pues según lo que Pablo está diciendo aquí, que todos podamos vivir de una forma digna como le agrada a Dios, que al final Dios nos encuentre fielmente haciendo lo que Él nos llamó a hacer, la razón por la que Él nos escogió. ¿No es esa nuestra esperanza, hermanos? ¿O tienen otra esperanza diferente? Esa es nuestra esperanza. O no, que cambie el gobierno, que cambie la situación, que el país, que esas cosas van a seguir su curso dentro del control y la soberanía de Dios. Pero lo que sí está en nuestro alcance es vivir como Él quiere que vivamos. Y eso es lo que va a hacer una diferencia. Eso es lo que debe diferenciar el pueblo de Dios de los que no son parte del pueblo de Dios. Es por eso que la iglesia ha perdido su atractivo. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de esa forma. Estamos resolviendo las cosas de la misma forma que las resuelven los que no han sido llamados.
los que no han practicado, los que no han experimentado el amor de Dios. Es tan triste escuchar a alguien hablar o referirse a la iglesia de una forma que uno piensa realmente si esas personas son creyentes o no. O por lo menos uno tiene que hacer un ejercicio espiritual para uno no pecar también. Porque no está presente el amor de Cristo cuando se refieren a la iglesia o a un ministerio o a algo que el Señor está haciendo. Y eso es una evidencia de nuestra falta de amor. Luego dice en el versículo 5, un Señor. Todos hemos recibido o debemos recibir el mismo Señor. Y obviamente Pablo está hablando de Cristo, una fe. Es decir, que todos esencialmente necesitamos creer las mismas cosas para la salvación. Ahora, yo sé que cuando él habla de una fe, está hablando de las cosas, de las doctrinas principales de nuestra fe. Porque no está hablando de las doctrinas secundarias, las cosas que podemos tener diferencia pero no afectan en nuestra salvación. Pero él dice aquí una fe, creemos las mismas cosas y es por eso que nuestra iglesia tiene una declaración de fe. Y si no la conoce todavía, le invito a que la busque. A propósito, ya tenemos nuevamente la página en servicio. Pero ahí usted va a encontrar nuestra declaración de fe. Lo que creemos, las cosas que no son negociables. Y si usted nos dice, no estoy de acuerdo con esto, está bien, no vamos a discutir con usted. Pero esto es lo que creemos de la palabra de Dios. Afirmamos eso con todo el corazón y estamos convencidos que eso es lo que Dios dice en su palabra y es lo que Dios espera que nosotros creamos y vivamos de esa manera. Aunque hay cosas que no están ahí y podemos tener opiniones diferentes, porque no que las creemos esenciales para la fe y la vida práctica. Luego él dice, después de hablar de una sola fe, un bautismo. Un solo símbolo. ¿Cómo se identifica al cristiano? Con el bautizo. Un solo bautizo. O sea, no hay otra manera de que la gente comprenda quiénes o quiénes no son salvos. Para eso es el bautizo, para identificarse como cristianos. Eso es lo que hace en realidad que la decisión que usted ha tomado privadamente se convierta en una decisión pública y otros empiecen a mirar la forma en que usted está caminando y si está viviendo de una manera digna. Por eso algunos tienen temor de bautizarse, porque dicen, no, pero es que yo mejor espero, que es que todavía me falta esto y aquello, porque no están trabajando en su santificación. Entonces lo que están diciendo es que no quieren caminar dignamente y postergan eso hasta que el Señor los... Si es creyente, por supuesto. Y termina diciendo un Dios y Padre en el versículo 6. A todos Dios nos ha revelado lo mismo. A todos Dios nos ha prometido lo mismo. A todos Dios nos llama hijos. No tiene un nombre especial para cada uno. En la familia de Dios no hay favoritos. No está el consentido de Dios. Aunque yo he escuchado eso. De hermanos, yo he escuchado que dicen, ay, es que yo soy consentido de Dios. No, para Dios todos somos iguales y Dios se nos reveló a todos de la misma forma. Esto en esencia es la realidad del cristiano que debe mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la realidad. Estas son las razones. Pero no sé si notaron eso en esos 3 versículos. Hablo de un espíritu en el versículo 4, un Señor en el versículo 5 y un Dios y Padre en el versículo 6. Una unidad que descansa en la unidad de la Trinidad. Ahí está la Trinidad presente. Es decir, Dios no nos está pidiendo que estemos unidos porque sí, sino porque Él mismo está unido al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo son 3 personas en un mismo Dios, una misma esencia. Y Dios quiere que así se luzca el cuerpo, conservando esa misma unidad. La unidad es y debe ser preservada por todos los miembros, por todos aquellos que dicen, que han entendido, que han escuchado el llamado de Dios. Debemos proteger la unidad, debemos cuidarnos de las actitudes no bíblicas, debemos proteger la iglesia, el cuerpo de Cristo, el testimonio de la iglesia, de la división. Y hermanos, esa es una tarea de todos, no es mi tarea. Y Pablo entendía eso y por eso Pablo predicó esto a la iglesia de Éfeso. Y por eso hoy estamos escuchando. Esa es nuestra
tarea. ¿Qué quiere el diablo? La Biblia claramente dice que él vino para dividirnos, ¿sí? Para matar, para robar y destruir, dividirnos, separarnos de Dios. Eso es lo que quiere. Ese fue el primer intento ahí en Génesis capítulo 3. Y desde ahora su estrategia sigue siendo la misma. Dividirnos, separar a padres de hijos, separar a los esposos. Ese es, por eso el dicho, divide y reinarás, ¿cierto? Ese es el eslogan de Satanás. Pero Dios dice, mantén la unidad y vivirás para la gloria de Dios. Ese es, y así es como Pablo lo presenta. Ahora, ¿qué hacemos si encontramos que en la práctica no estamos viviendo así? ¿Cómo vamos a responder? Quizás hemos guardado rencor a un hermano, quizás hemos luchado con algo que alguien nos dijo, o no nos estamos sintiendo de la forma que quisiéramos. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, aquí está la fórmula: humildad, mansedumbre y amando a Cristo. Obviamente cuando dejas de amar a Cristo va a ser muy difícil que ames a los hermanos. Y recuerden, como dice Proverbios, que el amor es la capacidad que Dios nos da para cubrir pecados. Cuando no estamos amando a Cristo, entonces va a ser difícil que perdonemos, va a ser difícil escuchar. Pero cuando amamos, cuando abrazamos al Señor, va a ser mucho más fácil hacer eso. Que un hermano nos ofendió, está bien, hermano, no se preocupe, adelante. Pero no se preocupe, ya el Señor pagó por eso, Él murió. Ese himno que cantamos, hermanos, es impresionante. Glorioso intercambio. Que Él tomó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado y lo cargó. Y nos dio su justicia. ¡Wow! ¡Wow! Tanto pecado. Eso es lo que el Señor hizo. Y cuando amamos a Cristo, abrazamos a Cristo, hermanos, no hay otra forma de glorificar al Señor, de vivir para el Señor. Entonces, espero que cada uno tenga una respuesta a este mensaje y sean animados por el Señor, a amar al Señor, a amar a su iglesia, amar lo que Él ama, abrazar lo que Él abraza. Estas verdades, estas realidades son eternas y superan las cosas que nos dividen aquí en este mundo, que son temporales. Pensemos en eso la próxima vez que estemos luchando con algo porque no nos gusta, porque no me parece, porque no creo. Pensemos en eso, porque es mucho mejor lo que el Señor ha hecho por nosotros al ponernos dentro del cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo. Sé, Señor, que esta es tu iglesia, igual que la iglesia de Éfeso, y estamos en tus manos, Señor. Queremos aprender a amarte, Señor. No queremos olvidar el primer amor, Señor. Ese amor que nos motivó, Señor, a caminar, a hacer, a vivir apasionadamente por ti. Rogamos que avives ese amor en nuestro interior, hacia tu Hijo Cristo, hacia tu palabra, hacia tu iglesia, Señor. Enséñanos a amar como Cristo amó. Gracias, Señor, porque tú sí tienes las formas de enseñarnos, Señor. Padre, yo quiero pedirte por las personas que aún están dudando si son llamados a vivir de esta forma, o han escuchado, Señor, ese llamado, pero se han rehusado a vivir como tú quieres. Ayúdales a ellos también para que hoy puedan tomar una decisión, para que ellos no sigan huyendo, Señor, y entiendan, comprendan que pueden tener toda la confianza necesaria para estar en tus brazos, para someterse a ti, Señor, para descansar en ti, Señor, y caminar y vivir para ti, para tu gloria. Ayúdanos como iglesia, Señor, para que nuestro amor crezca, Señor, y sea visible al mundo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por amarnos de la forma que lo has hecho. Te amamos, Señor, y te pedimos perdón por todo lo que recordemos en este momento que no te agrada a ti, Señor, de la forma en que estamos andando. Ayúdanos, Señor. Enséñanos cómo reversar esas cosas y crecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.